En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas correspondientes a este domingo número 6 del tiempo de Pascua. Estamos en el ciclo B. La primera lectura corresponde al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 25 al 26, del 34 al 35 y del 44 al 48. Dice así: Cuando Pedro llegó a la casa, Cornelio salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él para adorarlo. Pero Pedro lo levantó, diciéndole: ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Versículos 34 al 35. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Versículos del 44 al 48. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando su mensaje, y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizadas en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La adoración se hace solamente a Dios. No hay que adorar ni las imágenes ni tampoco a las personas. Hay que tener pues mucho cuidado con nuestras formas religiosas que tenemos para dirigirnos a Dios, porque puede ser que dentro de nuestro poco conocimiento estemos cayendo en lo que es idolatría, y para eso hace falta orientación y comunicación. No es solo el hecho de me arrodillo y ya estoy cometiendo adoración, porque pongamos un ejemplo. Me arrodillé para amarrarme las agujetas de mis zapatos. Sé muy bien cuál es el motivo y la intención de arrodillarme. Obviamente eso no es adoración. Me acerqué yo a mi sobrinita, que es muy pequeña, y me tuve que arrodillar para ponerme a su altura y mirarle a los ojos. Me arrodillé. Eso no significa adoración. Un familiar estaba enfermo, postrado en cama. Me quise poner a su nivel y me arrodillé ahí cerca de la cama para mirarle a la cara y sostenerle la mano. Me puse a hacer una oración y quise estar ahí cerca de la persona enferma. Al arrodillarme ahí en ese lugar, no cometí adoración. Analicemos pues nuestras posturas religiosas para no estar cometiendo cierto tipo de alteraciones en nuestra manera de vivir nuestra fe. Aquí la palabra de Dios nos presenta muy bien que la intención de Cornelio en el versículo 25, cuando salió al encuentro de Pedro que llegaba hasta su casa, era para adorarlo. Y ahí es cuando Pedro lo levantó y le dice que no, que a él no se le debe adorar, pues también es un hombre como él. Recordemos también la situación que se da en aquellos tiempos. Los judíos, el pueblo de Israel, estaba dominado por el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía como objetivo darle reverencia y adoración a los emperadores romanos. Son costumbres que en ocasiones se pegan, y aunque ya no lo hagan con esa mera intención, puede ser que a veces se haga de manera mecánica. El pueblo de Dios va caminando y se está desprendiendo de ese tipo de cultura, se están también desprendiendo de ese tipo de creencias religiosas a las que el pueblo de Israel era sometido, y que incluso muchos años después será perseguido el pueblo de Dios porque no quieren rendirle culto a hombres
que se presentan mitad dioses y mitad seres humanos, con características divinas y a las cuales incluso hay que ofrecerles cierto tipo de sacrificios. En este sentido, los apóstoles, después de haber recibido el mensaje de Cristo, tienen que ir orientando al pueblo de Dios para desprenderse de ese tipo de costumbres y de creencias. Y creo que también aplica para nuestros días, porque a veces nosotros estamos todavía aplicando tradiciones y costumbres populares que no están bien purificadas, que no están bien presentadas o planteadas, y a veces la gente se puede quedar con lo externo, con lo material, y eso también vendría a ser algo o un tipo de idolatría. Por eso debemos de conocer la palabra de Dios y de distinguir entre lo que es ese acto religioso que estoy llevando a cabo y lo que se distingue de veneración, adoración, para no caer en la idolatría. Saltando a los otros versículos, se nos presenta aquí que Dios no está haciendo distinción. Ya no solamente está buscando al pueblo elegido, sino ahora está buscando a los demás. En aquellos tiempos se tendía a excluir a las personas que no eran del pueblo de Israel. No se les quería anunciar el mensaje de Cristo a los que no eran judíos, pero con esta revelación que tuvo Pedro en la casa de Cornelio, entendió que el mensaje de Dios es para todos, ya no es exclusivo para el pueblo de Israel. Dios ama a todos sus hijos, porque todos somos hijos de Dios como creación de Él, pero nos está compartiendo su mensaje para que vivamos conforme a Él le gusta, para que alcancemos la salvación eterna. La invitación, pues, yo encuentro aquí es no poner barreras, no ser elitistas ni excluyentes, porque a veces nos comportamos así. Sabemos de personas que no tienen nuestras creencias y prácticamente los condenamos, los rechazamos y los dirigimos hacia el infierno. Creo yo que en la medida en que conozcamos personas que no son afines a nuestra fe y a nuestros principios cristianos, lo que tenemos que hacer es mostrarles qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que ellos lo vean y con eso se convenzan. No hay que llevar a la gente a los caminos de Dios por medio de amenazas o por medio del miedo. Hay que mostrarles la misericordia, la paz y todos aquellos dones que Dios concede a sus hijos, aquellos que son obedientes. Vayamos ahora a la segunda lectura. Nos vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Dice así: queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la vida hay hijos de sangre y hay hijos adoptivos. Hay hijos también espirituales. Se sabe muy bien que cuando son los hijos sanguíneos, se asume con cierto tipo de características parecidas a lo que son los progenitores, ya sea el color de la piel, el tipo de cabello o algunas facciones. Se parece mucho al papá o se parece mucho a la mamá. Los hijos adoptivos son aquellos que son recibidos dentro de una familia. A estos hijos adoptivos se les ofrece aquellas cosas materiales que los papás así disponen para su crianza y su desarrollo. Estos hijos adoptivos, en agradecimiento, tratan de recibir aquello que les da la familia que los ha adoptado y tratan de proyectarlo. Hablando de los hijos espirituales, pues hablamos de aquellas personas que son orientadas o guiadas en el sentido espiritual y que dentro de lo espiritual reflejan y proyectan aquello que les ha enseñado o compartido el llamado así padre o madre espiritual. Hoy la palabra de Dios nos presenta que somos hijos de Dios. ¿Qué
queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Algunos tenemos un color un tanto moreno, otros son de tez blanca. Podemos tener diferentes matices en la piel, pero somos hijos de Dios. Y esa característica no está en el color, sino en el amor, porque Él nos ama y debemos de amarnos unos a otros. Altos, bajos, gorditos, delgados, chinitos, lacios, pelones, con dientes o sin dientes. El amor es lo que nos distingue el ser hijos de Dios. No es correcto, pues, que andemos por ahí despreciándonos y atacándonos solamente porque tenemos una característica física diferente a otro. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Cuando se llega a conocer a Dios y hablamos en la cuestión espiritual, porque Dios es espíritu, cuando le conocemos en su palabra, de qué manera se ha venido revelando en la historia de la salvación, qué es lo que pide a cada uno de sus hijos, sé lo que le gusta, sé lo que no le gusta, y ahí es cuando aplica esto de le conozco. A veces nosotros incluso también dentro de nuestra relación personal me preguntan que si conozco a fulano o a sutanito, o a menganito o a perenganito, y a veces decimos sí, lo conozco, porque sé su nombre, porque a lo mejor tengo grabada en mi memoria su rostro, pero eso es tener algo de conocimiento. Conocer más a profundidad a una persona estriba en saber lo que le agrada y lo que no le agrada. Dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También esto nos lleva a ser pacientes y comprensivos con aquellas personas que sabemos que con sus actitudes no dan amor, dan odio, desprecio, orgullo, soberbia. Hay que pedirle a Dios paciencia. Y es que si nosotros decimos que conocemos a Dios y lo amamos, debemos de amar a las personas, y amarlas significa buscar el bien de ellos. ¿Y qué es el amor en Dios? Tenemos que ir nuevamente a esa primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 10. Así vamos a tener más claro qué es el amor entre nosotros como hijos de Dios, y vamos a tener más claro lo que tenemos que trabajar. Así que si tú conoces a alguien que no ama, tienes que mostrarle cuál es el camino a Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Dios, dice el versículo 9, mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo, para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Dios nos ha amado primero a nosotros, dio a su Hijo para nuestra salvación y ahora quiere que también nosotros amemos a los demás. Y en la medida de nuestro amor a Dios tenemos que amar a los demás. Ser pacientes, ser comprensivos, ser generosos, tender la mano al necesitado, ser paciente con el que a veces no sabe o no conoce, ser paciente con el niño, con el adolescente, con el anciano, con el imprudente, con el intolerante. No desear el mal ni buscarlo tampoco. Allí es cuando vamos a dar a conocer a quién seguimos, quién es nuestro Padre verdaderamente, porque podemos decir que amamos a Dios y estamos mintiendo porque odiamos, tenemos resentimiento, tenemos rencor, tenemos odio, tenemos envidia. Y cuando asumimos ese tipo de caracteres o de comportamientos, lo único que estamos reflejando, quién es nuestro Padre. Y el único que tiene odio, que tiene resentimiento, que tiene orgullo, que tiene soberbia, que tiene envidia, es el demonio. Y con nuestras actitudes damos a conocer a quién seguimos. Vayamos ahora al Evangelio que la iglesia nos presenta, y es Juan, capítulo 15, versículos
del 9 al 17. Dice así: yo los amo a ustedes, como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este: que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les mando: que se amen unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí encontramos, pues, unas pautas todavía más enfáticas sobre esta cuestión de amar. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Muchas veces yo quiero hacer algunas cosas, más movido por mis gustos, por mis sentimientos, pero debo tener presente que mi libertad y mi voluntad deben estar dirigidas para hacer lo bueno. Yo quiero amar. Bueno, pues para permanecer en el amor de Dios tengo que ser obediente. ¿A qué? A los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? No hay que sacar solamente los 10 mandamientos de la ley de Dios. Aquí encontramos uno de amar a los demás. Ese es otro mandamiento. Y hay muchos otros mandamientos que podemos encontrarlo en las bienaventuranzas. La palabra de Dios tiene muchos preceptos, mandamientos que tenemos o debemos de cumplirlos si queremos permanecer en el amor. El resultado de ser obedientes a esos mandamientos y de permanecer en el amor de Dios será la paz y la alegría, pues dice ahí en el versículo 11, así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. El hecho de que cumplamos con los mandamientos de Dios también nos hará ser amigos, cercanos a Jesucristo. Ya no solamente seremos hijos de Dios, también seremos amigos de Jesús. A veces nosotros equivocadamente decimos que tenemos amigos en las cosas malas, pero un amigo siempre buscará lo bueno, aunque duela, aunque cale, aunque hiera o lastime, pero si es por el bien, hay que hacerlo. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Jesús es nuestro amigo y nosotros podríamos calificarnos como amigos de Jesús en la medida en que le obedecemos y cumplimos con sus mandamientos. Jesucristo mismo nos ha escogido y de cada uno de nosotros depende responder. Creo que en la medida que analizamos con inteligencia, utilizando el discernimiento, sabemos las consecuencias de cada uno de nuestros actos, de cada una de nuestras acciones y palabras. Después nos toca a nosotros elegir lo que decimos y lo que hacemos, pero asumiendo las responsabilidades o esperando las consecuencias. Si ya hemos elegido mal, no hay que quejarnos de las consecuencias negativas que de ello saldrán. Y si hemos elegido bien y estamos haciendo el bien, nos basta solamente esperar el momento en el que Dios responda a lo que estamos haciendo. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
eres la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Rápidamente la Biblia, vamos allí a encontrar Romanos capítulo 12, versículo 2. Apúrense, les doy media hora para buscarlo. Ya lo encontraron, bendito sea Dios. Romanos 12, versículo 2. Como yo sé que ya lo encontraron y me dieron bien poquito tiempo, vamos a decirlo, pongan mucha atención, como quiera apúntenlo porque esto les va a servir. Señoras, grábense ese versículo para que cuando lleguen a su casa, acuérdate viejo, acuérdate. Cuando empiecen allí a hacerse sus actitudes de macho, todo eso, acuérdate viejo, tienes que cambiar de pensamientos, dice ahí, Romanos capítulo 12, versículo 2. Cambien de pensamientos para cambiar de actitud. Cambien de pensamientos para cambiar de actitud. Si no cambiamos de pensamientos, no va a cambiar nuestra actitud. ¿Qué les puedo decir de hoy mi testimonio? La última vez que lo di tardé 3 horas, no creo que hoy tenga tiempo. Pero yo tampoco, no era una perita en dulce. Bueno, todavía no lo soy. Estoy trabajando, estoy luchando en todo esto. Pero hace muchos años, cuando estábamos por aquí trabajando y todo, ya les mencionaba que yo estaba trabajando en la costura. Y de repente empiezo allí a escuchar el programa, invitan al congreso y ya escuché algo, ¿no? Ya escuchaba el programa que salía en aquel tiempo a las 10 de la mañana, media hora nada más, de lunes a viernes, y ahí escuchando. Empecé a meterle cosas buenas a mi cabeza. De repente ya llegó el congreso, no me acuerdo cuál congreso era, de la familia, no recuerdo bien. Vamos al congreso, participé ya de un congreso, después de otro, y ya todos los días escuchaba la radio. Ya de repente ya no iba solamente a los congresos, ya también participaba de misa. Con decirles que yo llegaba a misa como media hora antes, 15 minutos antes, llegaba, ya me han quitado, tan más práctico. Entonces agarraba yo los misales y empezaba a leer. Imagínense hasta dónde llegaba mi ignorancia. Yo agarraba los misales y encontraba ahí los evangelios, las lecturas y todo. Yo creía que eso se lo inventaba el padre. Dice, estos padres que se fuman, capaces de escribir ahí, Jesucristo decía y hacía esto. Dije, pues ¿qué se fuman? Yo creía eso, entonces yo me gustaban las historias que presentaba ahí y las leía, llegaba a 15 minutos. Entonces ya cuando comenzaba el padre ya encontraba alguna explicación y todo eso. ¿Qué quiere decir ahí? Yo estaba cambiando mis pensamientos, empezaba a meterle cosas diferentes, cosas buenas. Sin duda yo estoy aquí por gracia de Dios y porque muchos de los que están aquí me ayudaron de alguna manera a cultivar mi mente para cambiar mis actitudes. Si tú no cultivas tu mente de cosas buenas, no vas a cambiar de actitudes. Tienes que necesariamente, obligadamente cambiar de pensamientos. ¿Qué es lo que le estás metiendo a tu cabecita por tus ojos? ¿De qué tipo de pláticas tienes con tus compañeros de trabajo, con tus familiares? Son pláticas de puras mujeres, pura doble sentido, chistes groseros, pelados. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Escuchas puras canciones de música depravada? Grupos ya ahora sí depravados que he visto por ahí, que se han mencionado. Grupos ya depravados totalmente. ¿De ese tipo de cosas le estás echando a tu cabecita? ¿Estás escuchando todo ese tipo de cosas? Eso te va a afectar. Y de alguna manera se va a reflejar en tus actos. Alguien me puede decir de las malas palabras. Si todo el tiempo estás escuchando malas palabras, sin duda tu boca va a hablar de lo que está lleno tu corazón. Tus actitudes van a reflejar de lo que está lleno tu corazón. ¿Quieres cambiar? Tienes que necesariamente cambiar lo que está en tu mente de cosas negativas por colocarle cosas buenas que te ayuden. Para las personas que quieren que les llegue el evangelio hasta su celular es muy sencillo. Ustedes tienen que descargar esta aplicación que se llama Telegram. Ustedes la buscan aquí, le ponen Telegram y va a aparecer. Como yo ya la tengo descargada, pues ya. Cuando se descarga en su teléfono, ustedes tienen que abrirla y colocarle el número de teléfono. Para encontrar el grupo del evangelio es muy sencillo. Cuando abres la aplicación, en la parte de arriba, aquí donde está esta pequeña lupa, vas a colocar Evangelio MSP. Evangelio MSP, te va a aparecer este grupo. Tienes que colocarle también @Evangelio MSP para que te aparezca el grupo. Le das clic para entrar, te vas a unir al grupo y desde ya puedes recibir todo lo que son los evangelios y oraciones que hemos subido y todos los días te llegará el evangelio del día junto con una oración.